voy a contar un poco lo que vamos a hacer hoy. Por lo que vi, demostraciones y prueba de diferenciabilidad no han podido lograr. Han logrado resolver, o sea, han logrado hacer algunos cálculos de derivadas parciales. Eso sí lo han podido hacer. Pero lógico, está difícil la cosa. Este tema es el tema, digamos, que da el pie para la parte central del análisis en varias variables. Y está complicado, yo sé que es complicado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nosotros el otro día dimos una noción intuitiva de que si yo tengo una derivada parcial en un punto y es continua en ese punto, en un entorno de ese punto, resulta, si yo tengo todas las derivadas parciales, en este caso en un campo de R2, son dos derivadas parciales. Si todas sus derivadas parciales son continuas en ese punto, habíamos dicho que eso implicaba que podíamos armar el plano tangente y eso implicaba la diferenciabilidad. Y no solamente armar, porque el plano se puede armar y no necesariamente las derivadas parciales tienen que ser continuas. Pero si son continuas, me garantiza el armado del plano y a su vez me garantiza que el límite ese de diferenciabilidad a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo resulta diferenciable, pero siempre que yo tenga continuidad en las derivadas parciales. Eso lo vimos intuitivamente porque mostrábamos que si tengo una función, una función y mostramos su derivada y veíamos que si su derivada era continua en algún punto, es la función original en ese punto era derivable. ¿Se acuerdan? Porque existía la recta tangente. ¿Se acuerdan de esa idea que la hicimos la semana Sí, pasada? A ver. Bueno, sí, sí. esa idea en varias variables significa que si yo encuentro todas las derivadas parciales, ¿sí? Todas las derivadas parciales, no direccionales, las parciales nada más, que son las de los planos que van por los ejes de coordenadas, paralelo a los ejes de coordenadas que pasan por el disco abierto. ¿Está bien? Yo pruebo que esas derivadas parciales como función en ese punto donde estoy calculando, donde estoy mirando la diferenciabilidad, son continuas, entonces el límite garantiza que sea cero y dado que si el límite es cero, garantiza la diferenciabilidad, ¿no? Porque el límite cero es el límite feo del plano tangente en el numerador y la norma en el denominador garantiza la diferenciabilidad. El tema es que eso lo hemos, intuitivamente suena razonable, pero no lo hemos demostrado. Y en el tromba está demostrado, no está demostrado para R2, está demostrado para Rn y no está fácil y no lo aclara muy bien. No está muy claro cómo es la demostración, los argumentos de la demostración. Parece que dar argumentos de una demostración a veces es como que no quieren que el otro comprenda lo que se hizo. ¿Qué voy a hacer yo hoy? A ver, lo primero que voy a hacer es demostrarlo para el caso de R2 y mostrarles cómo está planteado en el tromba para el caso de Rn. O sea, en el tromba está para un caso de Rn en R y yo lo voy a hacer para un caso de R2 en R. Y lo voy a extender al caso de Rn en R. Y en esa extensión voy a mostrar cómo hace la demostración el tromba y qué, los poquitos argumentos que escribe, qué significan, porque tampoco está muy claro. ¿Entendieron lo que voy a hacer? Sí. El tema es cómo voy a hacer eso. ¿De dónde se parte en la demostración para hacer esta demostración? O sea, ¿cómo pruebo demostrativamente de que si tengo derivadas parciales continuas en un punto, que es el teorema, eso implica indefectiblemente continuidad, diferenciabilidad del campo? Derivadas parciales continuas implica diferenciabilidad. ¿Sí? No hay que confundir esto con que si yo tengo un campo diferenciable, ¿sí? Un campo entonces el campo es continuo. Una cosa es la continuidad de las derivadas parciales y otra la continuidad del campo. ¿Está claro esto? Eso me lo preguntaron la semana pasada. Hoy no voy a hablar de la continuidad del campo, voy a hablar de la continuidad de las derivadas parciales. ¿Está? A ver si está claro esto. Sí.
Sí, pero Sí, me dice. Después, cuando entremos en la parte práctica, que voy a hacer un poco, voy a responder una pregunta con mayor rigurosidad que me hicieron la semana pasada cuando calculamos los vectores generadores de las rectas tangentes para mostrar las derivadas parciales. ¿Se acuerdan que yo les dije que si generábamos los dos vectores y yo había puesto 1, 0 derivada de f respecto de z, o perdón, derivada de f respecto de x, 0, 1 derivada de f respecto de y que el producto vectorial de eso daba el normal del plano tangente? ¿Recuerdan eso? Que me lo preguntaron. ¿Por qué no ponemos por qué ponemos 1, 0, 0, 1 en ese lugar y no ponemos, qué sé yo, xy? Que yo le mostré que si poníamos xy también servía. ¿Se acuerdan de esa pregunta que me hicieron? sí, Luisina ¿Quién me la hizo esa pregunta la semana pasada? Sí, lo de Habíamos hacerlo en con forma Luisina. genérica, sí. Luisina la hizo, ¿no? La pregunta. Bueno, Luisina, hoy te voy a mostrar, cuando entremos con la práctica, después que demostremos este teorema, te voy a mostrar por qué, sin hacer intuición, como hicimos la otra vez, cómo se puede argumentar esos vectores desde como una especie de demostración. Es decir, que una especie de sometimiento a una definición rigurosa de esos vectores, que no son demostraciones, sino es una definición rigurosa de esos vectores, que son los generadores. ¿Sí? También lo estuve pensando eso. Todo esto que estoy diciendo, lógicamente, en Internet no están. Todo lo que van a encontrar en Internet son problemas hechos, es decir, como le dicen todo el mundo, ejercicios. No hay nada hecho argumentando teóricamente lo que se hace. Así, por eso mismo se piensa todo el mundo que aprender matemática es repetir problemas que hizo otro y pensar que por ósmosis se te va a pegar, ¿viste? El argumento. No, porque cuando te cambié la función, el campo, y se te complicó, no comprendiste el argumento, chau, lo que tenés que hacer. Y ahí es donde no pueden hacer ningún problema, que es lo que termina pasando. ¿O me equivoco? No me equivoco, ¿no? Cuando van a la práctica y me dicen, yo entiendo todo y después cuando voy a hacerlo no lo puedo hacer. ¿Por qué pasa eso? Piensa. Por esto que estoy diciendo. Porque se piensa que aprender matemáticas es hacer repetitivamente cosas que hizo otro y ver que por ósmosis se te pegue el argumento. Justamente tienen que ser esos mismos problemas y repetir lo que dijo el otro. Bueno, eso no va a pasar porque yo cambié dos cositas en un problema y ya no se puede hacer. Porque acá cambia mucho cambiar una variable, un exponente o lo que sea. Así que bueno, voy a arrancar entonces, vamos a empezar, vamos a arrancar con qué. Voy a arrancar con un teorema de una variable que vamos a usar para la demostración del teorema que si tengo derivadas parciales continuas, entonces el campo resulta diferenciable. Así, ¿qué teorema es ese que va a usar para eso? Voy a usar un teorema que lo deben haber estudiado con María Nieves, que se llama teorema del valor intermedio o valor medio o teorema de Lagrange. ¿Lo estudiaron? Análisis uno, el Sí, teorema de Lagrange. Bueno, voy a poner la pizarra. ¿Alguien me puede ir recordando qué dice el teorema de Lagrange, los que rindieron hace poquito con María Nieves? Cosas que pensaron que no iban a servir más, ¿vieron? Creo que estamos mal, ¿no? Con el teorema de Lagrange. A ver. Entonces, Yo te lo digo si querés. bueno, ahora pongo el título. Entonces, vamos a demostrar, o sea, hoy vamos a ver si un campo escalar f que va de Rn en R tiene
derivadas continuas en X0 perteneciente al dominio de F, es decir, miren cómo lo escribo, las derivadas parciales como función del campo respecto a todas las variables X sub I en X0, esto es igual. ¿Qué significa que sean continuas? ¿A qué tiene que ser igual las derivadas parciales en ese punto? Al límite, recuerden que para la continuidad se tiene que cumplir que el límite de X tendiendo a X0 de esas derivadas, de esa función derivada, ¿no? Tiene que darme las derivadas en ese punto para todas las variables con I, es decir, que esto se cumpla, entonces F resulta diferenciable ¿dónde? En X0, en el mismo punto. ¿Se dan cuenta lo que acabo de escribir acá? El valor de la función, que en este caso, ¿quién sería la función? La función derivada parcial. ¿Cómo escribo la función derivada? La derivada de f respecto de x, ¿dónde? En el punto donde la voy a estudiar tiene que ser igual al límite de esa función cuando cualquier punto del espacio en el que estoy tiende a x0. ¿Está? Esto para un campo de Rn, ¿sí? Con x, si queremos aclararlo, y x0 pertenecientes a Rn. ¿Está claro el teorema? Esto tenemos que demostrar. Si tengo esto que lo voy a considerar verdadero, tengo que llegar a la tesis que f es diferenciable. A ver, ¿cómo lo escribiríamos en un renglón todo esto? Tenemos que demostrar que el límite de x tendiendo a x0, ¿no? De la función derivada parcial con respecto a todas las variables. Tiene derivadas tiene. Sería bueno, acá le podríamos poner, en lugar de poner tiene derivadas, tiene todas sus derivadas, habría que aclarar. Todas sus derivadas parciales continuas en ese punto, es decir, que se cumpla esto, entonces el campo F resulta diferenciable en ese punto. ¿Se ve? A ver si está claro. O sea que la hipótesis sería que el límite de la función derivada parcial, ¿no? Para todas las variables, ¿qué significa xy? Xy significan todas las variables y varía desde 1, 2 hasta n. Sí, escucho. Es N. Claro, y esto tiene que ser igual a las derivadas parciales evaluadas, ¿dónde? A todas sus derivadas parciales evaluadas en el punto, ¿no? Entonces tiene que ser diferenciable. ¿Qué significa que f sea diferenciable? Significa que el límite de la norma de h tendiendo a 0 de f de x0 más h, ¿se acuerdan de esto? Menos f de x0 menos corchete, el gradiente, ¿no? De f en x0, producto escalar con el vector h, todo esto dividido, la norma de h tiene que darme este límite 0, ¿no? Esto significa que sea diferenciable. Diferenciable significa que se cumpla este límite. ¿Estamos? ¿Entienden el teorema? ¿Cómo sería enunciado?
Sí. Entonces, este teorema lo vamos a demostrar nosotros. En el libro está demostrado para esto general. ¿Sí? Hay una variante que usa el libro que también se puede usar. ¿Qué significa hacer el gradiente de f producto escalar el vector h? Hacer con, podemos poner, que el gradiente de f en x0 producto escalar el vector h, recuerdan que esto era hacer la derivada de f respecto de x1 en x0 por h1, ¿no? Porque recuerden que h tenía coordenadas h1, h2, hn, ¿no? Porque h también pertenecía a Rn. ¿Recuerdan esto, no? Más la derivada de f respecto de x2 en el punto x0 por h2, ¿no? Más la derivada de f respecto de x3 en x0 por h3 hasta la derivada de f respecto de xn en x0 por hn. ¿Recuerdan esto? ¿O no? ¿Sí o no? El gradiente, que eran todas las derivadas parciales, producto escalar h, significaba que cada cosa, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Díganme si lo entienden, si no lo explicamos mejor. Sí, se A entiende. ver, ¿se entiende? Muy bien. O sea que Sí, esto sí, lo puedo escribir como un sumatorio, como lo escribe el libro, desde i igual a 1 hasta n. Esto lo estoy escribiendo así porque el libro lo escribe así. ¿De qué cosa? De las derivadas de f respecto a x sub i, ¿ven? 1, 2, 3, n, por h sub i, ¿ven? Entonces, en lugar de poner el gradiente acá, todo este término, pone este sumatorio el libro. ¿Está mal? No, es lo mismo, ¿ven? ¿Ven que es lo mismo? ¿Se ve que es lo mismo? Quiere decir que otra notación sería, alguien me sacó una foto, porque está largo copiar todo esto. El límite de x tendiendo a x0, las derivadas parciales de respecto a cada una de las variables es igual al valor de cada una de esas derivadas en el punto. Eso significa continuidad de las derivadas. Esto significa continuidad de las derivadas parciales, ¿no? Eso implica al límite de la norma de h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 menos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de las derivadas parciales de f respecto de todas las variables por las componentes del vector h. Todo esto dividido la norma de h, ¿no? A ver si vamos bien. ¿Se entendió o no? Esperen que voy a subir un poquito la pizarra. Y este límite me tiene que dar 0. Esto es lo mismo que escribir el... O sea, si acá le pongo 1 a esta fórmula y a esta le pongo 2, son lo mismo. ¿Está claro? 1 y 2 es la misma fórmula, ¿eh? Lo podemos escribir en términos del gradiente o en términos del sumatorio. Es equivalente a 2. ¿Está claro esto? Esto por si van al libro. ¿De acuerdo? ¿Vieron cómo lo escribe el libro, no? Acá se los desglosé para que entiendan también lo del libro, si alguien lo va a leer. Porque los voy a mandar a leer el libro. A ver, las caras. ¿Vamos bien? Digamos bien, Sí. profesor. ¿Qué les dije que iba a hacer yo con esto? No lo iba a demostrar para n, lo iba a demostrar para n igual a 2. Así que ahora voy a transcribir esa última fórmula para n igual a 2. Voy a hacer la demostración para n igual a 2. ¿Sí? Y después
los voy a mandar a leer el libro para n igual a n, o sea, para n. Y les voy a aclarar lo que dice el libro. Pero cuando lo hagamos para n igual a 2, ¿cuántos términos vamos a sumar para n igual a 2? ¿Cuántas derivadas parciales vamos a tener? Dos. 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 Una con respecto a x y la otra con respecto a y. Entonces, en lugar de poner x1, x2, vamos a poner xy, que va a ser más fácil, y vamos a trabajar para n igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí. Entonces, vamos a tratar de llegar a eso. Pero antes les dije, esto es lo que ya habíamos anotado la semana pasada con algunas cosas del libro, que ahora les aclaré. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos que hacer un parate y revisar, para poder hacer esta demostración, para cualquiera, toma n igual a n o n igual a 2 o para n igual al el n que quiera, para demostrar esto, este teorema, recordaremos el teorema de Lagrange o teorema del valor medio. Lo voy a hacer primero en una variable. Si R es igual, si estoy en R1, a ver, ¿quién me canta el teorema del valor medio para R1 en Yo una te lo variable? leo, vos me confirmás si lo tengo bien. A ver, dale. Dale. Eh, F continua en un intervalo cerrado de A y B. Bien. Sea F una función de R en R continua. ¿Continua nada más dice? No, dice continua en el intervalo cerrado de A y B y derivable en el intervalo abierto de A y B. Muy bien. Continua en el cerrado y derivable. Esperen que tengo mal. Está saliendo mal la letra. Tengo bien anotado, si está bien. Esperen que me está avisando que tengo poca batería la tableta. Ahora le pongo el enchufe. Y derivable en el abierto. Denme un minuto. Entonces, Ya, bueno, te espero. dame un minuto que tengo que enchufar la tabletita. Ya estoy contigo. Porque si se me apaga no podemos escribir. A ver. Ahí estamos. Ya estamos, ¿eh? Y derivable en el abierto. Sí, dale, te escucho. Entonces, existe un C que pertenece al intervalo abierto, Un C que pertenece al abierto. tal que la derivada en C, la función derivada en C, es igual a la función de B menos la función de A sobre B menos A. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dice el teorema de Lagrange o el teorema del valor intermedio. ¿Qué significa esto? Ahora empieza el drama. ¿Hicieron el gráfico de esto alguna vez? A ver, Yo tengo un dibujito. un dibujito Y que no sabemos muy bien para qué anda. dice que es paralela con la misma pendiente. Ese es mi dibujito. Paralela con la misma pendiente, pero no sabemos qué cachos son esos paralelos. Ustedes imagínense que ustedes me hablan como los indios, ¿viste? Cuando venían los españoles, yo querer. ¿Viste? Sí. Conjugaban en infinitivo nada Bueno, más. el dibujo es muy con pocos datos, así que no Con te poco. puedo decir mucho. Muy bien. A ver, hay Vamos. una recta que pasa por el punto A y el punto B,
O sea, marcado A, B, F, A, F de B. Sí, ya sé lo que te dio el dibujo. Te dio un dibujo Una así. curva, claro, con dos rectas paralelas. Una de esas pasa por C. Ya que la haga un poquito mejor. Ahí está. Muy bien. En lugar de tomar el intervalo AB, yo voy a tomar un intervalo que lo voy a llamar X0, X0 más H. ¿Sí? Este va a ser mi intervalo. Entonces voy a ir cambiando. En lugar de tomar el intervalo como lo tomó María Nieves, ella te lo tomó en un cerrado acá, ¿no? AB. Bueno, entonces yo no voy a poner AB, ¿qué voy a poner? Voy a poner Sí. X0, X0 más H, donde X0 más H es un valor X genérico. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Lo que voy a hacer. Sí. Muy bien. Ahora van a ver por qué hago esto. Muy bien. Lo que dice este teorema, que va a ser continua si el intervalo es cerrado, pero va a ser lo más importante, lo que a mí me interesa de este teorema, es que va a ser derivable si el intervalo es abierto. ¿Por qué una función, primera pregunta les voy a hacer, ¿por qué una función no puede ser continua, perdón, derivable en un intervalo cerrado? Porque de un lado no puedes hacer los encajes. ¿Cómo, cómo? Si, si haces la derivada en un extremo, no puedes hacer los encajes de un lado. Muy bien, no son puntos acumulados. Por eso siempre una función puede ser continua en un extremo, pero no puede ser derivable. Cuando tengo un extremo no hay derivabilidad. Excelente la explicación de Ana Laura. Muy bien, Ana Laura. La única persona que No, sabe. no, La Martina. dije yo, Martina, Martina. perdón. La única persona que sabe eso, o no se animaron a decirlo. No, ¿Qué no, cambió? profe, nos quedó clarito cuando explicaste con las bolas y los discos, nos quedó clarito eso, lo de los puntos. Bueno, entonces eso es muy importante ahora, ¿ven? Todos los teoremas se basan en esto. Muy bien, quiere decir que yo ahora voy a tener, fíjense, acá voy a tener a f de x0, ¿ven? Y acá voy a tener a f de x0 más h. ¿Estamos de acuerdo, no? Quiere decir que ahora mi teorema de Lagrange, por los extremos que yo le puse al intervalo, que no son más a y b, son f de x0, ¿no? Más h menos f de x0 sobre b menos a, que sería x0 más h menos x0, o sea que directamente es sobre h, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si este punto que tengo acá es x0 más h y lo llamo x, quiere decir que h es todo esto. Todo lo que estoy dibujando en amarillo es h. Este blanquito es x0 y este punto es la suma de h más este extremo. ¿Está claro? A ver si está claro. Hola. Sí. ¿Sí? También se Sí, puede profe, decir de acá que h es la resta entre x menos x0, ¿no? O sea que acá podría poner x menos x0 si quiero. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Estamos bien? Miren que si no lo entienden acá, que estamos en análisis 1, que está la función f, no lo vamos a entender en varias variables, ¿no? ¿Qué significa este teorema? Significa que cuando una función cumple con estas hipótesis, va a existir un número c que va a pertenecer ¿a dónde? A este intervalo, este que está acá abajo, del dominio de H, C pertenece al dominio de F y C pertenece a ese intervalo. Porque este intervalo, que lo vamos a poner abierto, porque no me interesa cerrado ahora, sino abierto,
porque C pertenece al abierto, ¿sí? Está incluido en el dominio de F. Si no, no es cierto todo esto. ¿Está? Miren las consideraciones que hay que entender, ¿eh? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Qué significa el teorema? Significa que, a ver si tengo algo para dibujar mejor que estos. Significa lo siguiente el teorema. Significa que la recta que atraviesa estos dos puntos de la función, cuyos dominios son x0 y x0 más h, ¿cómo se llama esta recta que atraviesa la función así? Gigante. Es una recta secante, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más largo. Esa recta secante va a tener en algún valor medio de la curva, por eso se llama teorema del valor medio, no que va a estar en el medio, sino en algún punto medio de la curva, no sé dónde, depende de la panza de la curva, va a haber un punto, por ejemplo este, que su proyección ortogonal arriba del intervalo, que se lo va a denominar con la letra C, va a lograr que exista una recta que cuando yo la haga pasar por ese punto en la función, como pueden ver, en la función, ¿ven? A ver si puedo hacerlo, si me deja y no se vuelve loco el coso este. Va a resultar paralela, o sea, con la misma pendiente, y va a ser una recta tangente al punto C. ¿Qué significa si tengo una recta tangente en este punto? Significa que la derivada, si hay una recta tangente, que la derivada en este punto, ¿sí? F' en C, va a tener la misma pendiente que la recta secante que atraviesa estos dos puntos. ¿Se entiende lo que dice el teorema de Lagrange? Pero eso va a pasar si la función es continua en el cerrado, o sea que estos puntos pertenezcan al intervalo, y derivable en el abierto, quiere decir que el C nunca va a poder ser ni x0 ni x0 más h, o sea, nunca puede ser este punto ni este, el C va a ser un punto intermedio menos los extremos. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Lo comprendieron esto cuando lo explicó María Nieves? Que va a haber una recta que no sé en qué punto de la curva va a pasar, pero cuando yo la trace en forma paralela a la recta secante, se va a convertir en tangente a la curva. Y esa recta tangente, como va a ser tangente en un punto, o sea, va a ser su derivada en ese punto, su proyección ortogonal va a ser un punto C que va a pertenecer a ese intervalo y va a hacer que las dos pendientes sean la misma, porque la pendiente de esta es F' en C y la pendiente de esta también es F' en C. La única diferencia es que la pendiente de esta la puedo escribir como este cociente. ¿Y qué es ese cociente? Es agarrar este triángulo hoy me anda para la miércoles GeoGebra, qué suerte que tengo, ¿no? Quiero saber por qué anda mal. Es agarrar este triángulo, ¿ven? Si puedo hacerlo bien. ¿Ven este triángulo? Y sacar, ¿cómo se saca la pendiente? Esta altura dividido ¿quién? La base. ¿Cuánto es la altura? Es la resta de todo esto menos esto, ¿no?
¿Y qué sería esa resta? Es f de x0 más h menos f de x0, ¿ven? Y la base es h, quiere decir que esto es la altura dividida la base, que da la recta secante. Y dado que esa pendiente es igual a la derivada, tiene la misma derivada que esta recta tangente en este punto que no sé quién cazzo es, pero que sí sé que existe. ¿Se entendió lo que dice el teorema de Lagrange? A ver si quedó claro, si lo sabían Sí, bien. ¿Sí? sí, sí, vino bien recordarlo, porque entre tantos teoremas que vimos el año pasado está bueno dejarlo en claro. Pero sí, Esto bien, no bien, es bien. difícil. Claro, no es difícil de demostrar, pero bueno, no es tema de ahora. Se supone que esto ya lo demostraron con María Nieves. Yo no me voy a poner a demostrar el teorema de Lagrange de una variable. Pero sí, vamos a tratar de entenderlo en dos variables. ¿Qué pasa cuando yo esto lo llevo a R2? Porque yo voy a hacer mi demostración en R2. ¿Qué pasa si yo esto lo llevo a un campo, ¿sí? F que vaya de R2 en R. ¿Cómo se aplica este teorema en R2 y en R? Porque en R2 no tengo una derivada sola. ¿Cuántas derivadas tengo? Dos. Dos parciales. Quiere decir que voy a tener dos puntos dentro del disco, uno para el eje X y otro para el eje Y. O sea que en lugar de tener un solo C, voy a tener un C1 y un C2 que va a cumplir con la tangencia esta. Pero ¿dónde están todas esas cosas? Bueno, para mirar eso, les preparé un GeoGebra. Estuve un buen rato haciéndolo porque lleva mucho tiempo. A ver si lo entendemos. Por supuesto, usé el clásico macetón que nosotros estamos acostumbrados a usar, ¿no? A ver si se entiende. Voy a tratar, fíjense que el macetón que habíamos tomado, las derivadas parciales venían dadas sobre estas parábolas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas Sí, derivadas con parciales teníamos? Dos, ¿no? Esa y esta dos. otra. Una estaba en este plano, ¿no? A ver si estamos el plano. ¿Se Uno era ve? el plano I que pasaba por el 1,1 y el otro era el plano I que pasaba por el 1,1 del Muy disco. bien. Entonces se acuerdan de todo esto, ¿no? Era este otro, a ver si estamos bien con las dos parábolas. O sea que tenemos dos derivadas parciales, tenemos que aplicar un Lagrange en el plano rojo y otro Lagrange en el plano verde. O sea que tenemos un teorema del valor intermedio en el plano rojo y un teorema del valor intermedio en el plano verde. ¿Está claro esto? ¿Se entendió esto? O sea que tenemos que aplicar dos Lagrange. O sea, vamos a sacar el teorema de Lagrange para un campo de R2. ¿Eh? No sé si está claro. Este es el plano rojo. Para hacerlo en el plano rojo, voy a sacar el plano porque molesta y voy a sacar el macetón porque también molesta. Sería eso en el plano rojo, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Miren cómo sería en el plano rojo. A ver si lo puedo poner de frente. ¿Qué pasa con el disco? Fíjense, tengo el punto x0 más h1. ¿Por qué tengo h1? Porque ¿cuántos h voy a tener ahora? Uno para Dos. x, claro, y otro para y. Y uno ¿Estamos por de acuerdo? ahí. Y en el intervalo, ¿ven? Donde yo estaba trazando la derivada del punto central del disco para x0 más h1, me voy a mover en esta fracción de la parábola, ¿ven? Quiere decir que si yo tengo una recta secante, ¿ven la recta secante? No sé si se alcanza a ver. Se ve chiquito, pero creo que se ve bien, ¿no? A ver de frente. Fíjense que que el disco, si uno lo mira de frente, queda el intervalo, ¿no? A ver si lo puedo poner más o menos bien para que se vea. Es difícil acomodar. No sé si se ve. Creo, Jorge, si apretás donde dice vista gráfica 3D, Sí, la flechita ahí, creo que te lo hace automático, te lo pone mirándolo solo desde el eje X o solo vista desde el eje Y. gráfica 3D, acá, en la solapa.
No, No me la estaba borró. aprendiendo el micrófono, disculpa. ¿Dónde está ahí donde dice vista gráfica 3D? Abajo. A ver si... No, Acá. no, no. Sobre el título del gráfico sería. Sobre la... A ver cómo te puedo explicar. Tenés, tenés la barra de herramientas y abajo tenés un... Claro, abajo está... abajo de la barra de herramientas está la vista algebraica y la vista gráfica 3D, dice. No tenés que abrir el menú. No, profe, no te pares en ninguna de la barra. Abajo donde dice, tenés una parte que dice vista algebraica y la otra dice vista gráfica ahí, pero Esperá que se, afuera de la barra. esperá que se me Dice que movieron los papeles acá. ahí A tenés ver, una barra con iconos debajo de la barra con iconos. acá, Sí, debajo de los iconos. Ahí está. Dice, ahí. ahí tenés un triangulito y apretás sobre el triangulito, era nada más. Se te movió todo. A ver, pará porque se me movieron todas las cosas acá. Ahí te apareció, mira, el menú que Sí, yo quería, es bien sí, chiquitito. acá está. Ese. Este, Ese, el desplegar el cuadradito. menú, claro. Ahí se despliega otro menú. Ahí te muestra la cara. Creo, ahí- Ahí creo que lo es puse. ese. Ahí Ahí está. está. Gracias. Ahí estamos, mirá. Ahí lo logré. Viste, estaba tratando de encontrarlo y ya lo encontré. Bueno, creo que voy a poner las otras vistas, la hoja de cálculo, la vista algebraica que me la puso mal ahora. Como cazzo vuelvo a donde estaba. Miren que voy a hacer una cosa, lo voy a cerrar, no lo voy a guardar, así me lo abre como estaba. Ya hice el lío. Se me movió. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahí estamos, ya estamos. Ahora sí, ya sé cómo ponerlo. Entonces, acá abajo, ¿dónde estaba? Ahora se me fue el... En el triángulo que está al lado, Sí, ese ¿en tenés cuál que ver. triángulo? Es donde tenés el clic, justo donde tenés el clic. Ahí, Ese. Sí. ahí tengo 3D. Claro, al lado hay como un triangulito, así. Ahí está. Pero no Ahí. entiendo por qué cierra la vista No sé algebraica. por qué me cierra la vista algebraica. Ahí está. Perfecto. No la quiero sacar la vista algebraica porque me hace falta. Este gato me va a volver loco. Bueno, creo que se ve, ¿no? Lo que estamos diciendo ahora. Ahí tenemos. Fíjense que tenemos el punto C1, que es la proyección de C sobre el intervalo, que no es en el intervalo. Es una parte del disco. ¿Ven que es del disco? No sé si lo ven. Ven que está dentro del disco el C, ¿no? ¿Se ve dónde está el C ahora? Sí, sí. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? No sé si está claro. A Sí, ver si hay... ahora en 3D podés estar en el intervalo y pasa a ser un punto del disco. Claro, ¿ven? ¿Se dan cuenta dónde está, no? Yo lo que quiero que vean es dónde está. Porque esto es fundamental darse cuenta. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Ven dónde está el C? El C pasa a ser un punto del disco ahora. Y fíjense que yo estoy en el eje del centro del disco entre X0 y X0 más H1. H1 sería la distancia esta, ¿no? Sería todo esto, de acá hasta acá. No sé si se ve bien. Ese sería el Lagrange para un plano. Y también dibujé el Lagrange para el otro plano, para el eje Y. Porque el eje Y también tenemos que poner el Lagrange. En el eje Y, ven, tenemos dos Lagrange ahora. Tengo la parábola, ahí tengo el punto donde estaba estudiando la diferenciabilidad, ¿ven?
El punto donde estudiaba la diferenciabilidad es el centro del disco. ¿Ven que es el centro del disco donde estudio la diferenciabilidad? ¿Se ve? Por eso lo Sí, puse sí. como X0 y X0 más H. ¿Ven? Y ahora en el eje Y trazamos la recta tangente y la tenemos, pero esa es la recta tangente en el punto donde estoy estudiando la diferenciabilidad. En Lagrange, ¿dónde lo vamos a tomar? En el punto, en los dos cortes secantes, ¿no? A ver si los tengo, los dos cortes secantes que hice dentro del disco, ¿no? A ver si tengo los puntos. Primero vamos a trazar los puntos. Uno es ese acá arriba. El otro ya está acá porque es el centro del disco, ¿ven? Y por ahí tiene que pasar el otro Lagrange. Ahí está la recta secante y ahora vamos a trazar el punto medio donde está el nuevo C, que no es C, sino lo voy a llamar C', ¿ven? El otro C, ¿ven que está del otro lado? ¿Se ve dónde está? ¿Ven? Ahí estaríamos viendo el Lagrange con respecto al eje Y. Ahora lo voy a acomodar. Espere. ¿Qué más vamos a trazar? La recta tangente, que también la tenemos ahí, ¿ven? Ahora tenemos otra recta tangente. ¿Ven que tenemos dos Lagrange? ¿Ven dónde están? ¿Se ve? Y los puntos que están abajo, que son I0, I0 más H2. ¿Ven dónde están? A ver si lo puedo poner con respecto al eje Y, si me lo pone como hoy. ¿Dónde estará? Pero cada vez que toco eso se me desarma esto. Ahí me lo puso con respecto a X. A ver si lo puedo poner con respecto a Y. Ahí me lo giró con respecto a Y. Pero, ¿qué pasó? Se me movió todo esto. A ver si lo pueden ver. A ver si lo puedo poner con respecto a Y. Ahí está con respecto a Y. ¿Lo ven? Ven que tengo I0 más H2 ahora, ¿no? H1 estaba de este lado, acá tengo H2, ¿ven? I0 más H2. Y tengo otro punto que sería C2 acá abajo. A ver, me pone la vista. Ahora me la pone así. Que sé cómo esto cada vez que se me mueve esto. A ver si lo logro poner bien. No Si no sé me si equivoco, la podés arrastrar manteniendo el clic a la vista acá. algebraica o sí, cualquiera de las dos. Ahí está. Gracias. Muy bien. Ahí estamos. ¿Ven dónde están los puntos esto que les decía? A ver si puedo terminar de poner los puntos antes que se me mueva todo. Acá están todos los puntos, ¿ven? Y ahí están las coordenadas. A ver si puedo poner. Acá está. Quiero poner. ¿Ven dónde están las coordenadas? I0, que es del mismo punto, que tiene coordenada X0 y 0, más H2, ¿ven? ¿Ven cómo está? H1 es un pedacito del disco y H2 es el otro pedacito, ¿ven? No sé si se alcanza a ver. O sea, tengo un Lagrange en cada lado del macetón. ¿Se ve? Fíjense que las derivadas parciales, las rectas de las derivadas parciales no son estas, sino que son estas otras, ¿no? ¿Ves? A ver si las puedo trazar. Una es esa. ¿Ves dónde están las rectas de las derivadas parciales? Están en el punto donde derivé. El Lagrange está metido adentro. No sé si se ve eso. ¿Está? Porque es un valor intermedio al punto de donde estoy derivando. ¿Está claro? Fíjense que esto está todo arriba del macetón, ¿eh? ¿Ven que está todo esto está arriba del macetón? No sé si se alcanza a ver. Miren.
Ahí se ve bien con el cambio de colores. ¿Ven? No sé si se aprecia. Hoy logré ponerlo bien. Sí, ¿Qué sí, se opinas? entiende, Jorge. ¿Sí? Es lo mismo, pero con dos variables. Se ve bien. Se ve bien, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a la pizarra de nuevo. Quiere decir que si yo quiero definir este teorema para un campo de R2, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que poner sea F un campo escalar que va de R2 en R, ¿no? Con, fíjense cómo pusimos antes, continuo en un disco abierto centrado en X0, ¿no? Centrado en X0 y radio H. ¿Está bien? Porque antes que teníamos un disco, perdón, cerrado, ¿no? Este sería un disco cerrado, porque continuo en el disco cerrado. ¿Cómo ponemos el disco cerrado? ¿Qué le hacíamos cuando era cerrado? X0 es algo de R2, ¿no? ¿Se acuerdan que le poníamos algo arriba? Continuo en el cerrado y derivable, ¿no? ¿En dónde? En un disco abierto, derivable parcialmente, ¿no? ¿Qué significa parcialmente? Derivable con derivadas parciales, ¿no? No diferenciable, derivable estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, Sí, porque acá estamos tomando las dos derivadas parciales nada más. No sé si está claro, porque tenemos dos nada más. ¿Sí? Derivable en un disco abierto. Entonces, acá me falta un existe. Existe C que pertenece, C1, que pertenece al intervalo. ¿Qué intervalo? X sub 0 y X sub X 0 sub más 0, H. y existe C2 que pertenece a I0, I0 más H2, tal que, miren cómo vamos a anunciar acá, ¿eh? Cuidado el ojo, el piojo marojo acá. ¿Se dan cuenta cómo sería el teorema del valor intermedio acá? ¿Escuchan ese ruido? No. ¿Saben quién es, no? La parcial de f respecto a x, ¿en qué punto? En C. En c, pero acá estamos con respecto a x, Ah, tendría que ser C1 y me sobraría I0 más H2, ¿no? ¿Está bien? Porque C1 pertenece a este intervalo abierto, ¿está bien? Dentro del disco, manteniendo constante el incremento de I. ¿Está bien? Que sería igual, fíjense, ¿a qué debería ser igual esto? Fíjense, esto debería ser igual a esta cosa. Sería igual a al límite, a ver, perdón, límite no. ¿A qué sería igual? A f de x0 más h1
menos I0, f de x0, y0 sobre h1, ¿no? ¿Se ve? Coma, o estamos en dos variables, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? La derivada parcial con respecto a y. Acá sería x0 más h1, porque el incremento en x se mantiene constante, y tengo a quién, a c2, Y ¿se eso ve? sería Y esto sería igual a f de x0 y0 más h2, a ver si lo puse bien, sí, menos f de x0 y0 sobre h2. Esto es lo que diría un Lagrange, ¿se ve? Un Lagrange en un campo de R2. ¿De acuerdo? Sería nuestro teorema de Lagrange en un campo de R2. No sé si quedó claro. sí. Muy bien. Espera un cachitín que copiamos, Jorge, que te ¿Y cómo seguimos. no? ¿Se dan cuenta cómo lo generalizamos el teorema del valor intermedio? Tenemos dos definiciones que generalizan el teorema del valor intermedio, ¿no? No sé si todo el mundo lo vio. A ver si está claro. O sea que si tuvieras tres, harías el mismo juego con la Z. Exacto, con la Z. Si tuviéramos un campo si tuviéramos un campo de Rn, tendríamos que ir Lo pondrías incrementando, con ir X. variando. Exacto. Lo cual esto sería ya más difícil de generalizar, ¿se dan cuenta? Igualmente no es imposible. No podrías graficarlo, pero podrías probarlo analíticamente. Exacto, por eso la idea de ahora es, no podríamos hacer este dibujo, lógico. Solamente en R1 y hasta por ahí nomás acá. Esto es lo que este enunciado es el que acabo de mostrarle gráficamente recién. No sé si está claro. A ver los demás si lo entendieron. ¿Se Sí, entendió profe, ahora mejor? te viendo el gráfico y después el enunciado se entiende re bien. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió mejor que el dibujo de María Nieves? ¿Con qué lo hizo? Muy bien. Ahora me van a decir, ¿y esto para qué cacho nos va a servir? Ahora vamos a ver para qué nos va a servir esto. Hay que entender algo acá. ¿Nosotros qué queríamos demostrar? Que si yo tengo funciones derivadas parciales continuas, entonces el campo resulta diferenciable. ¿Bien? Eso queríamos probar. ¿Sí? Esa es nuestra idea. Ahora vamos a ver cómo se puede probar esto utilizando el teorema de Lagrange. ¿Hay alguna duda? Díganme cuando puedo seguir. Ah, sí, sí, ya está. Muy bien. Entonces, nosotros queríamos probar, bueno, ya tenemos los dos teoremas, el teorema de Lagrange ya acá escrito y sin ninguna dificultad. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo por ahí arriba. Entonces, vamos a demostrar para f que va de R2 en R que si f tiene
derivadas parciales continuas en x0 con coordenadas x0 y 0 perteneciente al dominio de f, entonces f es diferenciable en x0. Si pasa eso. Entonces, para hacer esto, tenemos que escribirlo en forma analítica. ¿Cómo escribimos esto? Para R2. Entonces, para R2, para escribir esto, tenemos que decir lo siguiente. F, que va de R2 en R, y x0, ¿sí?, de coordenadas x0 y 0 en el dominio de f, y el límite de xy tendiendo a x0 y 0, ¿no? Porque estamos hablando del campo, la continuidad de las derivadas parciales, ¿no? Tendríamos que decir cuáles son las derivadas parciales continuas. Quiere decir que al límite de esta cosa, esto me tiene que dar la parcial de f respecto de x en x0 y 0, ¿no? Esto sería decir que tiene la derivada parcial con respecto a x continua, porque ¿qué quiere decir continua? Que el límite es igual al valor de la función en el punto, el límite al cual se aproxima al mismo punto, ¿no? Y la otra derivada parcial, que sería el límite de xy tendiendo a x0 y 0, ¿no?, de la parcial de f respecto de y, tiene que ser igual a la derivada de f respecto de y en x0 y 0. Si se cumple esto, que serían todas las hipótesis del teorema, entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que sea diferenciable? Se tiene que cumplir que el límite de la norma de H1, H2, que tienda a 0, de f de x0 más h1 y 0 más h2, ¿no?, menos el punto sin incrementar x0 y 0, menos, y acá no hace falta poner el sumatorio, ¿cuántas derivadas tenemos? Dos, la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por h1, ¿no?, más la parcial de f respecto de y en x0 y 0 por h2, todo este límite dividido la norma de h1, h2, me tiene que dar 0. O sea, tengo que demostrar esta implicación. Le voy a poner más grande la implicación para que se vea cuál es la implicación. Esta implicación, ¿no?, que sigue acá. ¿Está claro, no?, lo que hay que demostrar. Sí. Esto hay que demostrar. Estamos en el campo de R2. Fíjense que tampoco es tan sencillo demostrarlo, ¿no? A ver si está claro. ¿Entienden o no lo que hay que demostrar? Sí, estamos copiando, Jorge. Están copiando, ni me hablan. No, si no nos perdemos. Sí, pero Si te no, no entendí. saben. Ah, por ahora. Vamos bien. Yo acá ya terminé, ¿eh? ¿Ya Ahí estamos? podríamos poner gradientes, ¿no, profe? También. Sí, podríamos poner el gradiente, pero quiero que lo pongamos así porque así usamos, porque fíjate que nos conviene tener esto desglosado porque acá arriba aparece este término, ¿ves? Para después poder usar la hipótesis del teorema. Sí, sí, seguro, seguro. La idea es tenerlo desglosado para poder usar la hipótesis del teorema, ¿no? Muy bien. Ok.
Para que este límite de 0, lo importante era que el numerador sea 0. ¿Y qué era el numerador de este límite? A ver quién me puede decir eso. ¿Qué es el numerador de este límite? Hola. El numerador de este límite es el plano tangente. ¿Se acuerdan de eso? Pocos problemas han hecho si no me pueden responder eso. Esto era como el límite de la derivada en una variable que era la recta tangente, ¿no? ¿Recuerdan o no todo eso? No me contestan. Me tienen que contestar porque si no entienden eso vamos mal. Yo estoy hablándole a Gary. Gary no me va a entenderlo. Muy bien. Vamos a agarrar, fíjense este detalle. Si yo agarro este término de arriba, yo lo que necesito es que este término sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿saben lo que voy a hacer con este término de arriba? Que es lo que lo que hicieron los que demostraron todo este cálculo de varias variables para demostrar que si se cumplen estas hipótesis se cumple esto. Hicieron lo siguiente. Para la demostración, tomaron esta diferencia que tenemos acá. Esta diferencia es, fíjense, ¿qué se cumple? Que f de x0 más h1, y0 más h2, ¿sí? Menos f de x0 y 0 me van a decir, por el teorema de Lagrange, que acabamos de ver el valor intermedio, miren lo que podemos hacer. Supónganse que agarro el teorema de Lagrange, ¿no? Y tengo este término acá, fíjense este término. ¿Cómo lo tengo? H1 lo tengo dividiendo, y como H1 no es 0, lo puedo pasar multiplicando este término, ¿no? ¿Ven? Puedo poner H1 de este lado. Y con H2 de este lado también puedo hacer lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Me van a decir, pero la diferencia entre esto, si yo sumo esto más esto, supóngase que yo sumo a ambos lados, el teorema de Lagrange, si yo sumo a ambos lados el teorema de Lagrange, ¿qué sería sumar a ambos lados? Esto lo voy a bajar un cachito. Si sumamos a ambos términos la tesis del teorema del valor intermedio, nos quedaría, fíjense, f de x0 más h1, y0 más f de x0 más h2, perdón, f de x0, y0 más h2, y del otro lado, ¿qué me quedaría si yo sumo ambos lados? Miren. ¿Lo ven? Sumé esto con esto. Y del otro lado me quedaría la parcial de f respecto de x
por H1, la de parcial de F respecto de I por H2, ¿no? Evaluado en el lugar que corresponde, ¿se ve? ¿Para qué me sirve tener eso? Porque eso se parece a qué cosa. Al producto interno de Ah, las derivadas por H. exacto, se parece a esta verdureta, ¿no? Entonces, A acá la F por tendría, H. exacto, la derivada de F respecto de X en C1 I0 más H2 por H1 más la parcial de F. ¿Respecto de quién? Y acá me estoy comiendo algo en Lagrange, ¿no? De Me I. estoy comiendo la resta de F de X0 y 0, ¿no? En cada término. ¿Está? Esperen que lo vamos a agregar. Pero para agregarlo, como me lo estoy comiendo, lo vamos a poner un poquito más atrás. ¿No? Me quedaría esto menos F de X0 y 0. Y este también, ¿no? Vamos a ponerlo en orden. Acá hay que ponerlo Fíjate restado. que te quedó un más entre medio. Ahí va un mes. Muy bien. Y aquí, esto lo vamos a poner más cerquita, si se ve bien, para no hacer lío. ¿Se ve? La derivada de F respecto de quién? De I en X0 más H1, ¿no? ¿Acá? Más E1, perdón, más H1, ¿no? Está bien. Coma C2 por H2. ¿Se ve cómo quedó? A ver si está claro. Sí, hasta ahí va claro. Hasta ahí va claro. Muy bien. Ahora, fíjense otro detalle. Si ustedes suman estos términos, cuando ustedes sacan las derivadas parciales, esta es una serie que se podría separar los términos que están con incrementos, que serían esto y este. ¿Se ve? Se podrían separar. Se puede pensar de dos maneras esto. Una manera sería pensar que como tengo una derivada parcial que sería, una sería esta con respecto a x y la otra sería esta otra. ¿Ven? Esperen que le pongo otro color. Esta suma de las dos derivadas parciales, ¿no? Porque serían los incrementos que estarían definiendo las derivadas parciales adentro del disco, desde el centro hasta lo que incrementé. ¿Está bien? Estas dos. Estos serían los incrementos. ¿Los incrementos en qué eje sería esto? ¿Dónde se ven estos incrementos? ¿En qué eje? Este incremento se ve en el eje X. X. XZ, en los Claro. ejes Z de ZX, ¿no? Y este se ve en el incremento IZ o ZI. ¿Está bien? Y esos incrementos que están por separados son partes de este incremento todo junto, porque este incremento, este sería el punto incrementado todo junto menos el punto sin incrementar. ¿Están de acuerdo? No sé si se entiende esto. Quiere decir que estos incrementos
estarían entre el punto incrementado todo junto y el punto sin incrementar todo junto. No sé si están de acuerdo con eso. Quiere decir que toda esta verdureta la puedo poner entre este término que sería más grande que todos los puntos incrementados y este otro que sería el punto sin incrementar. No sé si se entiende. O sea que un pedazo de este lo podría poner acá adelante y este otro pedazo lo podría poner acá atrás, donde todo esto quedaría en el medio. No sé si se entiende hasta ahí. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque este sería un incremento de todo. Estos serían de cada una de esas dos variables, pero este sería un incremento de podría haber otras direcciones donde esto también se incremente de esta manera dentro del disco, porque acá estaríamos solamente con dos direcciones, ¿entienden? O sea que este es un incremento genérico que lleva la voz cantante de todo. Quiere decir que toda esta verdura, esta es la parte más difícil del teorema para justificar esto. X0 más H1, Y0 más H2, ¿sí? Más el punto incrementado, lo que está en verde, lo voy a poner así para no escribir tanto, ¿ven? Más lo que está en amarillo, ¿entienden? ¿Vamos bien? Menos este, menos el último. Quiere decir que todo lo que está acá en el medio, que es igual a todo eso, estaría acotado por este término y este otro, ¿no? Estaría como en un sanguchito. No sé si se ve. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y esto sería igual a esta cosa. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Alguien no lo ve? ¿Eso? Porque esto es un incremento de todo el campo, en todas las direcciones del disco. Mientras que estos incrementos son solamente, tanto el amarillo como el verde, en cada dirección parcial. No sé si se ve. Quiere decir que esto estaría acotado por todo esto. En realidad, todos estos incrementos en el medio ya están contemplados también en estos dos. Porque este sería un incremento que se estaría llevando a todos estos. ¿Entienden lo que digo? Sí. En conclusión, Estarían dentro de direccionales. claro, estarían todas las direcciones posibles. Dos direcciones adicionales. Por lo tanto, yo puedo escribir, en lugar de poner toda esta suma de esto, puedo poner directamente los extremos, porque con los extremos ya estoy sumando a todas estas que tengo acá, inclusive esta que tengo acá. ¿Se entiende eso? Que puedo reemplazar directamente por los extremos, porque todo lo que estoy sumando acá ya están sumados dentro de esos extremos. Quiere decir que yo esto lo puedo sintetizar, lo puedo acotar solamente por esta función. Esto en el tromba no está bien explicado, nadie lo explica. Lo ponen como algo que todo el mundo lo sobreentiende. Y fíjense que no es menor esto. Y esto es igual a la parcial de f respecto de x en C1 I0 más H2 por H1 más la parcial de f respecto de I en X0 más H1 C2 H2. No sé si me siguieron. Muy bien. Sí, profe. ¿Esto de dónde proviene? De usar el teorema de Lagrange, ¿ven? De usar el teorema de Lagrange y hacer el sumatorio de todos estos incrementos en forma general. ¿Qué quiere decir en forma general? Entre lo más grande que puedo tener y lo más chico que puedo tener. Lo más chico es el punto f de x0 y lo más grande es la sumatoria de todos estos incrementos. El primero, el segundo
¿sí? Y todos aquellos, podría agregar todos aquellos de otras direcciones que yo no tomé, pero con estas dos ya estoy seguro que este incremento general me tiene en cuenta tanto la parcial de X como la parcial de Y. ¿Se ve? Eso es lo que quiero que quede claro. Que esto se puede, esta sumatoria que yo tenía la puedo escribir directamente como el extremo final, el extremo inicial con todos los incrementos y el extremo final con ningún incremento. ¿Está? Eso es algo muy útil. Tendríamos que especificar un poco, porque esto proviene de considerar esto como una serie telescópica. El libro lo escribe en forma así medio al pasar. Se podría hacer un análisis un poquito más detallado de esta serie telescópica, pero lleva un rato de tiempo y no quiero perder tanto tiempo en esto. Yo creo que se entiende bien que estos incrementos que escribí en azul contemplan la suma de los incrementos parciales. Está claro que los contempla todos. ¿Está? En ese disco. No sé si estamos hasta ahí. Muy bien. Pero ahora, si yo quiero que esto que tengo del lado izquierdo sea la definición de diferenciabilidad, fíjense que podría ser lo siguiente. ¿Qué tengo que agregarle a lo que tengo en el lado izquierdo para que sea este límite? ¿Qué es esto? Restarle este término, ¿no? Pero en primera instancia. ¿Le puedo restar ese término? Lo puedo restar a ambos lados, ¿no? Tanto de acá, porque esto proviene del teorema de Lagrange. Puedo restar. ¿Se dan cuenta para qué? Para escribir la tesis que yo tengo acá, para que el numerador me aparezca, tengo que restar ¿qué cosa? El corchete, ¿ven? A ambos lados de esta igualdad. Si restamos a ambos lados de esta igualdad, empieza a aparecerse el numerador. No completo, pero se empieza a aparecer. Entonces restamos el corchete del término incrementado. Que sería el gradiente de f en x0, producto escalar, h, ¿no? Que eso es el sumatorio, la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por h1, más la parcial de f respecto de y en x0 y 0 por h2. Fíjense que esto no es eso, ¿eh? ¿Esto de dónde provino? Esto provino de Lagrange, ¿está? De Lagrange y de hacer esta suma que da justamente, la podemos reemplazar por el punto incrementado completo menos el punto sin incrementar, no en forma parcial, sino en forma total. ¿Está? Entonces, ¿cómo nos queda? Del primer miembro nos quedaría f de x0 más h1, y0 más h2 menos f de x0 y 0, menos todo ese corchete, ¿no? Y eso va a ser igual. Y fíjense que si voy a restar este término, le resto el corchete, ¿qué puedo hacer? A ver quién me puede decir que se puede hacer ahí. Fíjense que le tengo que restar. Vamos a poner otros colores. A todo esto le tengo que restar esto. ¿Qué se puede ir haciendo? ¿Qué ven que se puede hacer para hacer esa resta? Puedo dar el diferencial de x, la derivada de la función con respecto a x en el incremento, menos la Claro, derivada con podemos respecto a x buscar, en el claro, pero incremento. cuidado, esta derivada está en x0 y 0 y esta está en c1 y 0 más h2. Cuidado que esta derivada no es la Sí. misma que esta cuenta no da lo mismo que esto.
No, pero se la puedo restar a la que no tiene el incremento, a la que no Sí, tiene el incremento, a la que tiene el incremento. Y sí, saco ¿por qué puedo H1. hacerlo? Porque ¿qué tienen en común? H1. Entonces lo puedo sacar factor común a H1. Entonces puedo ir Ujú. haciendo paréntesis así. ¿Ven? Lo voy a sacar como factor común. Voy a poner un corchete acá. Y acá va a ser C1 I0 más H2 menos la parcial de F respecto de X en X0 y 0. Todo Todo esto por H1. H1. ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? A ver los demás si lo ven. ¿Qué más me falta? Lo mismo, pero por sacando Ahí común. con lo mismo H2. Exacto. Más, y ahora viene, esperen que el más me quedó mal, ponerlo bien, la parcial de F respecto de I en X0 más H1, C2 menos la parcial de F respecto de I en X0 y 0, todo esto por H2. Casi ni me cabe en la pizarra todo esto. ¿Se ve lo que hice? Muy bien. Todavía no tengo ni el límite, ni qué más no tengo. Ni la norma. Ni la norma que me falta en el denominador. Vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que voy a calcular el límite de esto que tengo, así como está. Pero antes de calcular el límite, a ver, déjenme pensar a ver cómo conviene, si conviene calcular el límite primero y después la norma, lo que nos conviene hacer. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar la norma primero, así nos sacamos de encima y que aparezca todo el término. El tema es que acá tenemos H1 y H2 de este lado, ¿no? ¿Se ve? No sé si se ve todo esto. Podríamos hacer que esto, que todo este término que yo tengo acá, este término, todo esto que me quedó, ¿ven? Sea menor o igual, acá, al final, menor o igual, todo esto, a reemplazar acá. ¿Qué pasa si yo reemplazo con la norma en lugar de poner H1? Recordemos una propiedad. Nosotros sabemos que el módulo de H1 es menor o igual que la norma del vector H, ¿no? Recuerden que porque H1 es una coordenada de H y el módulo de H2 es menor o igual que la norma del vector H, ¿no? Pero como H1 y H2 son valores positivos, el módulo de H1 es H1 y el módulo de H2 es H2. Quiere decir que H1 es más chico que la norma y H2 es más chico que la norma. Y como H1 y H2 están multiplicando, si yo le pongo algo más grande acá, tanto a este término y le sumo otra cosa donde le puse algo más grande, va a aparecer otro término más grande, a lo sumo igual, si valen 1, al que ya tenía. ¿Se dan cuenta de eso? Quiere decir que toda esta verdura es menor o igual a escribir lo siguiente, a escribir esta diferencia, ¿ven? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por la norma de H, más la otra diferencia, ¿ven?
¿Cuál es la otra diferencia? Esta de acá, ¿no? ¿Ahora entienden por qué este teorema no se demuestra nunca? Por la norma de H. ¿Y qué puedo hacer con la norma de H ahora? Sacar factor común. Sacar factor común, la norma de H. Entonces acá pongo así, pongo el más, y acá le pongo una llave. ¿Ven? Quiere decir que esta verdura, en definitiva, es menor o igual que esta otra verdura por la norma de H. Y como me quedó la norma de H multiplicando y sé que es un término positivo, ¿qué puedo hacer con la norma de H que me quedó multiplicando acá y no me va a alterar la desigualdad? La puedo pasar dividiendo, ¿no? ¿Y qué me faltaba de este lado para que esto se parezca al límite que tengo allá arriba de la diferenciabilidad? Me faltaba la norma de H dividiendo. Acá la tengo, mirá. Mirá cómo la obtuve. ¿Qué te parece? Quiere decir que ahora llegué. Entonces, sigamos con la argumentación. Acá podemos poner si pasa esto. Entonces, f de x0 más h1, y0 más h2, menos f de x0 y 0, menos el corchetito S. Todo dividido, ¿no? Tengo que poner bien esto porque quedó todo mal. Todo dividido, ¿qué cosa? La norma de H. Esto es menor o igual a estos dos corchetes, miren. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿De dónde saqué la norma de H? Lo acoté. ¿Ven? Lo acoté con una cota. Porque este término es una cota de esta igualdad. No sé si lo ven bien eso. ¿Sí o no? No me dicen nada. Deben estar copiando a cuatro manos. Ni yo puedo terminar, mirá. Casi ni entra en la pizarra todo esto. Sí, es eterno. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer para demostrar esto? Tengo que tomar límite, ¿no? Ambos lados de esta cota. Tomo límite. ¿Qué límite tengo que tomar para que esto sea la diferenciabilidad? Tomo límite. ¿Cómo tomo límite? La Le pongo norma límite. tendiendo a cero. La norma tendiendo a cero. Pero pensemos un poquito antes de escribir para no escribir tanto. Si yo tomo el límite de esto, ¿de qué cosa tengo que tomar límite? De esto que estoy poniendo en naranja, ¿no? De esto tengo que tomar límite. Si tomo límite de esto, tengo que tomar límite de la... Si pongo límite del lado izquierdo, tengo que poner límite del lado derecho, lógico. Ahora bien, si yo tengo que este límite, yo quiero que tienda a cero, ¿qué debería probar para que este límite tienda a cero? Que el Ustedes numerador, tienen... Sí, escucho, perdón. el Dime. numerador sea cero, que toda la parte de arriba sea cero. No, no sirve eso, porque eso no lo podemos probar así como está, porque esto ya está escrito en forma genérica. Para que este límite sea cero, si yo tengo tres términos, si yo tengo dos términos que son iguales, si yo tomo límite de A, límite de C, límite de B, y yo sé que este límite vale cero, y consideraría que esto vale cero, no le queda otro remedio que este límite sea cero. ¿La propiedad de qué se llama esto?
¿O el teorema de qué? ¿Cómo les dijo María Nieve que se llama esto? Si tengo dos Sándwich. límites, el teorema del sanguchito. El Sándwich. sanguchito dice eso, claro. El teorema del sanguchito dice, claro, me van a decir, pero acá le falta algo para el sanguchito. Para que esto sea el teorema del sanguchito y me asegure el límite cero de ese que tengo ahí, me convendría tenerlo en el medio entre otros dos límites. Del lado derecho ya casi lo tengo. Me bastaría probar que el límite de esta cosa es cero, pero tendría que asegurarme que esto sea mayor o igual que cero. Por lo tanto, si yo quiero asegurarme que esto sea mayor o igual que cero, pues sería el límite de cero de la norma de h tendiendo a cero de cero, que daría cero, ¿no? ¿Y qué le tendría que hacer a esto para asegurarme eso? La norma es mayor que cero, seguro. Por lo tanto, recién acaban de decir algo. Lo de arriba debería ser mayor que cero, a lo sumo igual, ¿no? Pero si es mayor, si es igual, ya está demostrado. Pero si es mayor, ¿qué tendría que asegurarme? Que esto sea positivo. ¿Cómo me aseguro que el numerador sea positivo? ¿Qué le agrego? Demostración es cero, ¿eh? ¿Qué le tengo que agregar para que esto sea positivo? ¿Las barras de qué? El valor absoluto. Y bueno, ¿y por qué no me lo dicen? La verdad no sé. Agarrar las barras del módulo, ¿no? Con eso ya me aseguro que esto es positivo y puedo poner este límite acá atrás. ¿Se ve? ¿Saben lo que voy a hacer? El corchete lo voy a escribir así porque ya estoy cansado de escribir. Si total es esto que está acá, ¿no? Esto va ahí. Ese corchete. Dividido la norma de h. Pero habíamos dicho que el módulo de una norma, ¿qué queda? Queda de resultado el módulo de una norma. La Hola. misma. Da la norma, por lo tanto las barras de acá abajo no hace falta ponerlas, solamente arriba. Y esto tiene que ser menor o igual al límite de esta verdura, de la norma de h tendiendo a cero. De estos dos corchetes, que los voy a escribir así, ¿ven? Este lo voy a marcar en verde y este lo voy a marcar en amarillo. Este sería este, ¿ven? Para no escribir tanto, ya estoy cansado de escribir. Y este sería este. Muy bien. ¿Qué es lo único que me queda demostrar? Como le puse el módulo, ya me aseguré este límite. Este límite me dio 0. Que el Me de la falta derecha. demostrar que todo esto tiende a 0. Si yo demuestro que todo esto tiende a 0, por el teorema del sanguchito, todo lo que tengo acá en el medio, que es la definición de diferenciabilidad, debería tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve lo que se hizo? Muy bien. Vamos a ver si ese límite que tenemos a la derecha tiende a 0. Vamos a mirar, voy a mirar el corchete 1, le voy a poner corchete 1, este en verde, y a este le voy a poner corchete 2 en amarillo. ¿Estamos? Corchete 1 y corchete 2. El corchete 1, miren lo que pasa en el corchete 1. Corchete 1 dice, tengo que tomar el límite, porque tuve que poner límite, ¿no? El límite de la norma de h. En lugar de poner norma de h, voy a poner así. H1, H2, tendiendo al 0, 0, que es lo mismo que poner la norma de h. Y acá teníamos la parcial de f respecto de x en C2, no, C1, acá, perdón, C1, por el teorema de Lagrange, coma, y 0 más H2, ¿no? Y a esto hay que restarle. Recuerden que el límite de una resta es la resta de los límites, ¿no?
la parcial de f respecto de x en x0 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero decir que h1 y h2 tienden a 0, recordemos que si h1 tiende a 0 y h1 es x menos x0, ¿qué significa? Que x tiende a x0, ¿no? Pues si h1 tiende a 0, quiere decir que esta resta tiende a 0. Y si esta resta tiende a 0, x tiende a x0. O sea, x está muy cerquita de x0 para que la resta esa tienda a 0. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Y lo mismo pasa para h2. Si h2 tiende a 0 y h2 es y menos y0 y esto tiende a 0, ¿qué quiere decir? Que y tiende a y0. Reemplacemos acá, para no escribir tanto, en lugar de poner h1 y h2, ¿qué puedo poner? ¿Cómo puedo cambiar estos límites? Lo puedo cambiar como que xy tiende a x0 y 0, ¿no? Y este también, ¿no? ¿Se ve? Por estas consideraciones. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de Profe, acuerdo, no? ahí avisó Sara, disculpe, que no tiene señal y se le corta mucho, no puede entrar a la reunión. Ah, perfecto. Bueno, lo va a tener grabado. ¿Qué va a hacer? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos de acuerdo? Les pregunto, vamos con la resta que está del lado derecho. Con esta resta, con este término. ¿Qué es la derivada de una función? En este caso, esta es una función derivada. Pero ¿qué es la función derivada evaluada en un punto? ¿Qué da de resultado esto? Sin el límite, la cuenta esta. Si ustedes tienen la derivada de una función evaluada en un punto, ¿qué da de resultado? Un número. Un número, quiere decir da esa función en ese punto. Y el límite de un número, ¿qué da de resultado? El mismo número. El mismo número, quiere decir que este límite, ¿cuánto da de resultado? X0 y 0, ¿no? No, da la parcial de f, la función, evaluada en el Claro. punto. O sea, da el resultado lo que tengo acá. Pues si esto es un 2, el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de 2 da 2. Si esto fuera un 5, daría 5. Si esto fuera un 10, daría 10. Si fuera un 100, daría 100. ¿Se entiende? Este límite fue fácil de resolver. Miremos el otro. El otro límite. Esperen que se me achicó la pantalla. Ahí está. Esperen que se me agrandó demasiado. Bueno, portate bien. Ya la máquina se me está volviendo loca. Ahora miremos este otro límite. Este límite por el teorema de Lagrange, miremos quién es C1. C1 es un punto, recordemos que C1 pertenecía al intervalo abierto, que no puede ser x0, pero estaría entre x0 y x0 más h1, ¿no? ¿Qué significa esto? Si C1 está entre x y x0 más h1, quiere decir que, recordemos que x0 más h1, ¿quién es? Es x, ¿no? Porque h1 es x menos x0. O sea que C1 pertenece al intervalo x0, x. ¿Está bien? Estaría en ese intervalo. A ver si me siguen. Sí. O sea, se perdieron. No, no. No sé. Estamos bien. Pasaje Sí. 0 más H1 por X. Muy bien. Pero x0, pero x tiende a x0. Quiere decir que x, sí, pero a su vez x tiende a x0, por lo que tenemos acá en el límite. Quiere decir que C1 tiende a x0, porque si x tiende a x0, quiere decir que C1
No sé si se va entendiendo. A ver. Si esto es x0, se los voy a hacer en forma gráfica. Y esto es x0 más h1. Y c1 está por acá, ¿no? Y esto es x. Si x se aproxima a x0, es porque este h1 también se va moviendo. Porque h1, recuerden que tiene que estar adentro del intervalo. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo esto? Si yo voy achicando el intervalo, cada vez más chiquito, el C1 tiende a X0. ¿Está bien? Quiere decir que cuando se cumple este límite, esto tiende a X0. ¿Y esto por qué pasa? Porque la función, ¿cómo es dentro del intervalo? ¿Cómo es esta función derivada parcial? Continua. Porque aseguramos de entrada por hipótesis que esto es continuo. Y si H2, ¿y H2 a cuánto tiende? A 0. Y si H2 tiende a 0, y 0 más 0, esto tiende a I0. Quiere decir que este límite, por hipótesis de continuidad de las derivadas parciales, ¿cuánto da? ¿Cuánto me da esta cuenta, ese límite? Y la derivada de f con respecto de x en x0 y 0. Claro. O sea, Da me da todo es 0, todos. menos la otra que tengo acá. ¿Cuánto da esta cuenta? 0. ¿Qué va a pasar con el otro término? Lo Con mismo. el 2 en amarillo. Lo mismo. Lo único que va a cambiar que es que acá voy a tener x0 más h1 y acá voy a tener c2. C2 va a tender a i0 y c1 va a tender a x0 y me va a quedar el mismo término que acá. ¿Se ve? Quiere decir que todas estas restas es una suma de ceros esta cuenta. No sé si la ven. Quiere decir que todo este límite, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y la suma, por supuesto, tiende a 0. Y por la propiedad del sándwich queda demostrado el teorema. Como decía el profesor Melillo, Q, Q, L, Q, Q, D. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Escucharon? ¿Vieron cómo se demostró? Usando el teorema de Lagrange. Complicado el teorema, la demostración. ¿Qué les parece cuando tengan un campo de más variable que va a pasar? ¿Qué es lo que va a aparecer? Más corchetes de esto, ¿no? ¿Cuántos van a aparecer? N corchetes. N corchetes. Y el 0 de este lado lo ponen igual y acá van a aparecer N corchetes. ¿Qué más va a aparecer de entrada para asegurarnos? Nos van a quedar acá arriba, a esta consideración que hicimos de entrada, de sumar, van a quedar más sumas intermedias acá, ¿no? ¿Se ven? Acá van a aparecer más sumas intermedias. Y esas sumas intermedias, ¿qué van a suceder? Se Van a van a estar poder acotar. sometidas, claro, van a quedar reemplazadas por la primera y la última, que es la que representa todos los incrementos y a todas las que representa sin ningún incremento. Que en realidad es eso. Eso es lo que dice ahí. Si uno la mira, esta serie, se llama serie telescópica. Si uno hace la cuenta con esos términos, se van cancelando. Y queda el primero y el último. Pero bueno, eso hay que hacer un poco más de consideraciones para verlo. Igualmente en el libro está. ¿Se entendió cómo se demostró el teorema usando el teorema de Lagrange? Terrorífico, ¿no? ¿Entienden por qué nunca lo demostré yo este teorema? No lo den más, no lo den más para la generación. Bastante largo, sí, sí. Es bastante larguito, pero está muy claro que el teorema de Lagrange es fantástico para justificar los corchetes con los cuales se han acotado, se armó la propiedad del sándwich del límite. Se dan cuenta que esta es una propiedad del sándwich
complicada, porque no es la propiedad del sándwich de la trigonometría del seno de x sobre x, que con dos argumentos ya sale. Acá hay que tener cuidado, porque justamente al quedar una desigualdad, ¿qué conviene hacer? Acotar el límite. ¿Y qué teorema me sirve para acotar el límite? El del sándwich. El tema es que tengo que mirar qué extremo inferior puedo tomar, y yo acá no tenía módulo, entonces lo tomo entre módulo y me aseguro el sándwich. ¿Entienden cómo se argumentó? Eso es argumentar en matemática. No sé si quedó claro. Complicadito, ¿no? Complicado, pero se entendió, profe. ¿Se entendió? Sí, Muy sí. bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un descansito. ¿Les parece bien? Un descanso. Buenísimo. Vamos a hacer un descanso hasta y 20. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer práctica. Vamos a usar este teorema para hacer problemas. ¿Está claro? Perfecto. Claro. Vamos a agarrar la práctica, vamos a avanzar con la práctica y vamos a hacer problemas con esto. Este teorema no lo hago nunca, lleva mucho tiempo la demostración, aparte tuve que repasar el teorema de Lagrange, inclusive ustedes lo recordaban bastante, la gente que me lo dijo, y les quiero mostrar cómo está en el libro antes de irme, esta demostración, para que cuando vayan al libro también lo miren, porque es importante. En el libro, en este libro en el que tengo yo, no en el que está ahí en la página, está en la página 124. Miren una cosa, de entrada les pone abajo, miren dónde está, miren, está escrito como les dije, ¿ven? Con el sumatorio, para un campo de RN, ya le pone el módulo. Entonces uno cuando ve eso, de entrada, que le pone el módulo que dice que va a tomar eso, uno se pregunta, ¿y por qué Cazzo le pone un módulo ahí? ¿Se dan cuenta? El argumento. Después, da por sentado todas las cuentas que hicimos, miren. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Miren acá la serie telescópica, todos los términos que agregó entre el primero y el último, que nosotros teníamos dos porque estamos en un campo de alrededor, lo puso en un campo de RN. Miren abajo los corchetes, ¿ven? Cuando resta, pero miren la conclusión abajo de todo. Miren dónde está la conclusión. Cuando h tiende a 0, miren, son dos renglones la conclusión, ¿la ven? Sí, sí, se ve. Se llega a ver. Cuando h tiende a 0 y chau. Y vos decís, ¿por qué si h tiende a 0 esas restas dan 0? ¿Para qué uso el teorema de Lagrange? Para escribir esas restas, y cuando h tiende a 0 esas restas dan 0. ¿Qué tienen que ver esas restas con Lagrange? ¿Entienden? Que es una cosa de loco. Nadie entiende un pepe cuando lee eso. Solamente uno que ya sabe el teorema lo puede entender. No sé si quedó claro lo que expliqué. Mírenlo. ¿En qué página está en ese? Aunque no sea igual, En debe estar este está próximo. en la 173, empieza, Ok. y tengan cuidado porque lo empieza enunciando para un campo vectorial, cosa que no hicimos nosotros, y después lo demuestra para un campo escalar de RN. Los campos vectoriales los vamos a ver de acá, creo que de acá a 2 semanas. Que son los otros campos que no vimos todavía. ¿Se acuerdan que nos falta un tipo de funciones? Los campos vectoriales vamos a empezar a usarlo acá en la diferenciabilidad nada más. Un bollo. ¿Te das cuenta? El libro, por acotar página y no escribir un poquito de más, no explica todo lo que yo expliqué recién. ¿Qué va a hacer? ¿Se dieron cuenta? Por eso, y eso que este es uno de los mejorcitos que hay, ¿eh? Por eso hay que estudiar con los libros rusos, que decían todo. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿cómo sabe que son todos esos detalles? ¿Cómo sabe ese vericueto que se hizo para demostrar este teorema de la continuidad de las derivadas parciales? Porque lo leí en un libro ruso, el vericueto. Porque se te tiene que ocurrir, si no. ¿Escucharon? Y estos teoremas ya fueron demostrados en la historia. Se quedan escuchando. Hay otro que es peor todavía, cuando veamos puntos críticos, que son los puntos críticos con ligaduras. Hay un teorema que me llevó 6 videos en la pandemia demostrarlo. Ese lo hice también.
Los 6 videos son como una especie de parágrafo dentro de toda la materia. Capaz que lo hago de nuevo, pero tenemos que hacer una clase, empezar a las 12:30 para hacer eso, porque lleva 4 horas esa demostración. Si les pareció complicada esta. Porque hacía rato que no hacía demostraciones. No quieren que haga demostraciones, ¿no? Esta no me pareció, por lo menos a mí no me pareció complicada, es muy larga. Entonces hay Claro. veces, eso es, no es complicada porque vos la vas llevando, vas explicando, pero Es larga. sí, para mantener la atención en todos los detalles. Fíjate que tenés que saber que esa suma telescópica, se llama serie telescópica esa suma que queda, que se anulan los términos, pero hay que argumentar por qué se anulan. Que en realidad el mejor argumento es que todos los incrementos parciales quedan entre medio del incremento total. Quiere decir que el incremento total se lleva puesto a los incrementos parciales. Entonces podés escribir esa recta, que es lo que dice el libro medio así a la Bartola, digamos, a la que te criaste, decía mi abuela. Y después del otro lado, al restar el término para que te vaya apareciendo el límite que vos tenés que probar que dé cero, porque ¿por qué tenés que probar que ese límite de cero? Porque eso asegura la diferenciabilidad. Y del otro lado, cuando lo acotás, te quedan justos, si vos acomodás el teorema de Lagrange, las derivadas parciales, los límites que expresan la continuidad de las derivadas parciales. Entonces, si vos te aseguras la continuidad de las derivadas parciales, esas restas dan cero cuando h tiende a cero. Quiere decir que si eso es cota de la diferenciabilidad, esas derivadas parciales continuas en el punto aseguran. ¿Por qué es esa resta dan cero? Porque el primer término es la derivada parcial en el punto y el otro es el límite. Y como uno es el límite, tiene que ser igual a la derivada parcial en el punto, esa resta tiene que ser cero, porque tiene que dar exactamente lo mismo. Ese límite tiene que dar lo mismo que la derivada parcial en el punto. Es increíble, pero estos argumentos normalmente hacía años, la última vez que demostré este teorema fue cuando tenía 23 años y fui ayudante de análisis 2. Nunca más de aquel entonces. Estamos hablando, yo tengo 56, resten, ¿cuánto año hace? Más de 30 años que no lo demuestro. Y se me ocurrió demostrarlo y se me ocurrió mirar cómo estaba escrito en el libro. Y cuando vi el libro digo, no, si lo hago en RN se van a querer suicidar, lo vamos a hacer en R2 aunque sea la demostración. Ahora la pueden mirar en RN, ahora van a entender un poco el argumento. ¿Está? Bien, ¿descansamos? ¿Cuándo volvemos? Y Hablamos 20. bien. Y 20. Vale.